La comida de los pobres. 20 platos que cuentan la historia de España. La España del siglo XX pasó por momentos muy difíciles. Entre la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, y los años de aislamiento durante el régimen franquista, gran parte de la población enfrentó periodos de extrema escasez. Fue en este contexto que nacieron, o se popularizaron, algunos de los platos más ingeniosos de la cocina española. Hoy vamos a conocer 20 recetas que alimentaron generaciones de españoles y que cuentan una historia de resistencia y creatividad en la cocina. Los platos migas. Las migas son un ejemplo perfecto de cómo la necesidad genera creatividad. En tiempos donde desperdiciar comida era impensable, el pan duro, que muchos tirarían, se transformaba en un plato reconfortante. El pan era desmenuzado y frito con ajo y un poco de aceite de oliva cuando estaba disponible. En las regiones pastoriles, los pastores llevaban pan que se endurecía durante sus largas jornadas. Las migas se convirtieron en su forma de aprovechar este pan, transformándolo en un plato caliente y energético. La técnica de preparación pasó de generación en generación, y cada familia desarrolló su propia variación, algunas añadiendo sobras de carne cuando era posible, otras incrementando con pimiento o tomates. Sopa de ajo. La sopa de ajo nació en las cocinas más humildes de Castilla, y se extendió por toda España como una solución para los tiempos de escasez. Con solo agua, ajo, pan viejo y, ocasionalmente, un huevo, familias enteras encontraban sustento. Durante los inviernos más rigurosos de la década de 1940, esta sopa se convirtió en un símbolo de supervivencia. La preparación involucraba un ritual casi sagrado. El ajo se doraba en aceite de oliva cuando había, creando una base aromática que transformaba ingredientes simples en un caldo reconfortante. La tradición decía que cuanto más viejo el pan, más sabrosa quedaba la sopa, pues absorbía mejor los sabores del caldo. Gachas. Las gachas representan la más antigua forma de alimentación de la península ibérica, con orígenes que se remontan a los primeros asentamientos agrícolas. Esta papilla, hecha con harina y agua, atravesó siglos alimentando a las clases más pobres. Durante la escasez de la posguerra, se convirtió en la base de la alimentación en muchas regiones. La preparación era un ejercicio de paciencia. La harina se incorporaba lentamente al agua hirviendo, removiendo constantemente para evitar grumos. En las familias más afortunadas, un hilo de aceite de oliva o una pizca de ajo transformaba este plato básico en algo más sabroso. En algunas regiones, era común añadir hierbas silvestres recolectadas en los campos, no solo para dar sabor, sino también como fuente adicional de nutrientes. Potaje de garbanzos. El potaje de garbanzos surgió como una forma de alimentar a las familias enteras con pocos recursos. El garbanzo, cultivado en la península desde los tiempos de los fenicios, se convirtió en la base proteica en ausencia de carne. La preparación comenzaba la noche anterior, con el remojo de los garbanzos en agua. Al día siguiente, se cocían lentamente con las verduras disponibles, generalmente zanahorias, patatas y cebollas. Las familias más afortunadas podían añadir un hueso de jamón para dar sabor. El caldo espeso y nutritivo se aprovechaba hasta la última gota, muchas veces servido con pan para aumentar la comida. Era común que las vecinas compartieran este plato entre sí, creando una red de solidaridad en las comunidades más pobres. Lentejas. Las lentejas representaban la salvación en los tiempos más difíciles, pues eran relativamente baratas y altamente nutritivas. Este cocido simple de lentejas tiene sus raíces en las tradiciones romanas y árabes de la península. La preparación tradicional comenzaba con un sofrito de cebolla y ajo, cuando estaban disponibles, al cual se añadían las lentejas y agua. La cocción lenta permitía que los granos quedaran tiernos y cremosos. Las familias solían plantar zanahorias y patatas en pequeños huertos para enriquecer el plato. Durante los periodos más duros del invierno, este era frecuentemente el único plato caliente del día, servido con pan para aprovechar todo el caldo. Patatas guisadas.
Las patatas guisadas nacieron de la necesidad de transformar el más básico de los ingredientes en una comida completa. La patata, traída de las Américas, se convirtió en el alimento que salvó a muchas familias del hambre durante los periodos más difíciles. La preparación era simple pero ingeniosa. Las patatas se cocían lentamente con cebolla y un poco de aceite de oliva, cuando era posible. El secreto estaba en cortar las patatas en trozos grandes para que no se deshicieran durante la cocción. El caldo que se formaba era precioso, muchas veces servido como sopa al día siguiente. Algunas familias conseguían incrementar el plato con pimiento, que daba color y sabor adicional. Sopas de pan. Las sopas de pan representan el máximo aprovechamiento en la cocina española. Nacidas de la necesidad de no desperdiciar nada, estas sopas transformaban pan viejo en comidas nutritivas. Cada región desarrolló su propia versión, dependiendo de los ingredientes disponibles. La preparación básica consistía en rebanar el pan duro y cubrirlo con caldo caliente, dejando que absorbiera todo el líquido. Las familias más creativas añadían hierbas aromáticas recolectadas en los campos o sobras de otros cocidos. Era común que las abuelas guardaran cada pedazo de pan que sobraba para hacer estas sopas, enseñando a las generaciones más jóvenes la importancia de aprovechar todo. Callos. Los callos son un testimonio de la capacidad del pueblo español de transformar las partes menos nobles del animal en una delicia. Hecho con tripas y vísceras de buey, este plato nació en las casas de los trabajadores de los mataderos, que recibían estas partes como parte del pago. La preparación era laboriosa. Las tripas necesitaban ser minuciosamente limpiadas y cocidas durante horas con garbanzos y especias. El resultado era un guiso rico y nutritivo que alimentaba a familias enteras. La receta pasó de generación en generación, y cada región desarrolló su propia variación, algunas incluyendo pimiento, otras chorizo cuando era posible. Morcilla. La morcilla nació del principio de que nada se desperdicia. Este embutido, hecho con sangre de cerdo y cebolla, representa la sabiduría popular de aprovechar cada parte del animal. Durante la matanza del cerdo, evento social importante en las comunidades rurales, la sangre se aprovechaba inmediatamente para hacer la morcilla. La preparación era un ritual familiar. Las mujeres picaban grandes cantidades de cebolla, mientras la sangre se sazonaba con especias. La mezcla se rellenaba entonces en tripas y se cocía lentamente. Cada familia guardaba celosamente su receta, pasando los secretos de madre a hija. Cocido. El cocido representa la evolución de la cocina de aprovechamiento española. Nacido como un plato de pobres, transformaba ingredientes simples en una comida completa. La preparación comenzaba temprano, con la cocción lenta de garbanzos con huesos, o pequeños trozos de carne cuando estaban disponibles. Verduras de temporada se añadían gradualmente, creando un caldo rico y nutritivo. El secreto estaba en el orden de colocación de los ingredientes. Primero los garbanzos, después las carnes, por último las verduras. Las familias más humildes hacían versiones solo con verduras y legumbres, pero aún así conseguían un plato sustancioso y reconfortante. Arroz caldoso. El arroz caldoso surgió como una forma de hacer que el arroz rindiera más en las mesas de los pobres. Diferente del arroz seco, este plato se preparaba con mucho caldo, permitiendo alimentar a más personas con menos granos. La preparación comenzaba con un sofrito de ajo y cebolla, cuando estaban disponibles, al cual se añadía el arroz y mucha más agua de lo normal. El caldo que se formaba era precioso, rico en nutrientes de las pocas verduras que se podían añadir. Era común que las familias guardaran sobras de otros cocidos para dar sabor a este arroz, transformándolo en una comida más sustanciosa. En las regiones costeras, a veces se añadían pequeños pescados o mariscos cuando era posible conseguirlos. Zarajo. El zarajo es un ejemplo notable de la cocina de aprovechamiento. Hecho con tripas de cordero enrolladas en un palo y asadas, este plato nació entre los pastores de la región de Cuenca. La preparación era una forma de aprovechar partes del animal,
que normalmente serían descartadas. Las tripas eran cuidadosamente limpiadas y enrolladas en un palo de vid u olivo, sazonadas solo con sal y pimienta. El proceso de asar era lento, permitiendo que las tripas quedaran crujientes por fuera y tiernas por dentro. Este plato demuestra cómo la necesidad llevó a la creación de técnicas culinarias únicas que hoy son consideradas especialidades regionales. Huevos con patatas. Los huevos con patatas representaban el lujo posible en las mesas más humildes. Los huevos, cuando estaban disponibles, eran considerados una proteína preciosa y las patatas ayudaban a hacer que el plato rindiera más. La preparación era simple pero requería habilidad. Las patatas se cortaban y freían en aceite reutilizado varias veces, y los huevos se freían por último, aprovechando el mismo aceite. Era común que las familias criaran algunas gallinas en los patios, garantizando un suministro ocasional de huevos. El plato se volvió tan popular que hoy es considerado una de las comidas de confort más queridas de España. Gazpacho pobre. El gazpacho pobre nació en los campos de Andalucía como una forma de que los trabajadores rurales se alimentaran durante los días calurosos de trabajo. Diferente del gazpacho tradicional, esta versión más simple se hacía principalmente con tomates muy maduros, casi pasados, y pan viejo, economizando otros ingredientes. La preparación no requería fogón. Los ingredientes solo se batían con agua, sal y un poco de aceite de oliva cuando era posible. Era común que los trabajadores llevaran botellas de esta sopa fría al campo, donde servía tanto como alimento como para calmar la sed. La receta aprovechaba tomates que no se venderían en los mercados, transformándolos en una comida refrescante y nutritiva. Casquería guisada. La casquería guisada representa el aprovechamiento máximo de los animales, transformando vísceras y menudos en platos nutritivos. Este guiso nació en las proximidades de los mataderos, donde los trabajadores recibían estas partes como parte del pago. La preparación exigía conocimiento y paciencia. Cada tipo de víscera necesitaba ser limpiada y cocida de manera específica para quedar tierna y sabrosa. Era común añadir patatas y verduras para hacer que el plato rindiera más. Las familias desarrollaron diferentes técnicas de preparación para cada tipo de víscera, creando un verdadero compendio de recetas de aprovechamiento. Nabos con patatas. Los nabos con patatas surgieron como una solución para los duros inviernos españoles, cuando pocas verduras estaban disponibles. Este plato simple combinaba dos vegetales resistentes al frío y de fácil almacenamiento. La preparación era básica. Nabos y patatas se cocían juntos con cebolla cuando había. El caldo que se formaba era precioso, muchas veces servido como sopa al día siguiente. Las familias solían cultivar estos vegetales en pequeños huertos, garantizando alimento durante los meses más fríos. Era común añadir un hueso de jamón guardado especialmente para dar sabor al caldo. Acelgas cocidas. Las acelgas cocidas representan la simplicidad de la cocina de subsistencia. Esta verdura robusta era fácilmente cultivada en pequeños huertos familiares, proporcionando alimento durante gran parte del año. La preparación no podía ser más simple. Las hojas solo se cocían en agua con sal. Sin embargo, las familias desarrollaron técnicas para hacer el plato más sabroso, como sofreír ajo en aceite de oliva antes de añadir las hojas. Las acelgas eran importantes no solo como alimento, sino también por sus propiedades medicinales, siendo consideradas fortificantes y depurativas. Era común que las vecinas compartieran plantones entre sí, garantizando que todas las familias tuvieran acceso a esta verdura nutritiva. Collejas en guiso. Las collejas en guiso son un ejemplo de la sabiduría popular en aprovechar los recursos naturales disponibles. Estas plantas silvestres, recolectadas en los campos y laderas, representaban una fuente gratuita de alimento para las familias más pobres. La preparación era simple. Después de cuidadosamente limpiadas, las collejas se sofreían con ajo, y cuando era posible, un poco de tocino. Era una actividad familiar recolectar estas plantas, y el conocimiento sobre dónde encontrarlas y cómo identificar las más tiernas se pasaba de generación en generación.
Este plato demuestra cómo las comunidades desarrollaron un profundo conocimiento de las plantas locales como estrategia de supervivencia. Cardillos guisados. Los cardillos guisados muestran cómo la necesidad aguzó el conocimiento sobre plantas silvestres comestibles. Estos cardos silvestres se recolectaban en primavera, cuando sus brotes estaban más tiernos. La preparación requería técnica. Las espinas necesitaban ser cuidadosamente removidas antes de la cocción. Las familias desarrollaron métodos específicos para limpiar y cocinar estas plantas, transformándolas en un alimento apreciado. Era común que grupos de mujeres salieran juntas a recolectar cardillos, compartiendo conocimientos sobre los mejores lugares y técnicas de preparación. El plato se volvió tan apreciado que aún hoy es considerado una delicia estacional en algunas regiones. Finalización. Estas recetas nos muestran mucho más que simples formas de preparar alimentos. Cuentan historias de supervivencia, creatividad y resistencia del pueblo español. Muchas de ellas, incluso, sobreviven hasta hoy en los menús de restaurantes tradicionales, ahora como delicias de la gastronomía regional. Si te gustó este contenido, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos sobre gastronomía e historia. En los comentarios cuéntanos, ¿conocías alguna de estas recetas? ¿Tienes alguna historia familiar parecida? Hasta el próximo video.